vamos con la segunda parte donde tenemos el armado de la impresora Canon G7010. Aquí recuerden que si no han visto el primer video, los invito a que vean el primer video donde mostramos el proceso de desarmado. Ahora este es el proceso de armado. Vamos a proceder donde quedamos en el video anterior y es poniendo la parte superior de la impresora. Miren, aquí estamos poniendo la tapa superior de la impresora. Ya casa perfecto. Lo único que tenemos que tener cuidado es en la parte delantera donde van los recipientes de tinta, que ellos tienen como una patica que encaja. Ahora sí ya volvemos y cerramos otra vez las tintas para evitar cualquier derrame a la hora de moverlo. Nos aseguramos de que todo haya casado en su sitio, y la prueba más fácil de eso es que todos los tornillos nos deben casar sin ningún problema. Vamos a poner el primer tornillo de acá. Ese es un poco incómodo, por eso me toca como asomarme un poco para llegar hasta allá. Pero ponemos el tornillo y miren que entra con total facilidad. Eso quiere decir que estamos poniéndolo en el orden y la posición correcta. Mantenimiento de impresora. Recuerda, dale manito arriba a nuestros videos, comparte nuestro contenido. Ayúdanos a crecer un poco más, a llegar a muchas más personas y que a estas personas este contenido les sea de mucha utilidad. Aquí ya como ven estamos poniendo el segundo tornillo de la parte de arriba del chasis. Recuerden, amigos, que también ya tenemos activa la opción de membresía. O sea, si tú tienes una impresora, tienes algún problema o tienes tu taller o incluso estás iniciando en la reparación de impresoras, quieres recibir asesoría personalizada para solucionar tus fallas de tus equipos, puedes acceder a la opción de membresías. Y dependiendo del nivel, tenemos 3 niveles de membresía. Puedes recibir desde beneficios que van desde videollamadas por WhatsApp, videos, imágenes, fotos, llamadas, solicitar incluso documentos. También tienes acceso a las carpetas de reset de las impresoras Epson. Ahí están casi todos los resets de las impresoras Epson activas en el momento, solo por ser miembro del tercer o segundo nivel. Ya si accedes en el primer nivel, pues vas a recibir también asesoría, aunque ya no será por videollamada, pero sí recibirás asesoría más rápido de lo que podemos en ocasiones responder a las opciones que dejan o los comentarios que dejan en el canal. Aquí, esta parte que les señalaba, aquí ese pequeño agujero es la zona de del sensor de tapa abierta o tapa cerrada. Aquí vamos a darle un poquito de limpieza, aunque esta máquina pues no la hemos terminado de hacer mantenimiento, pero la idea, como les digo, es tratar de que quede lo más limpio. Aquí limpiamos bien con una brochita, sacudimos bien, que no quede nada de polvo. Obvio, ya esta máquina ya la sacudimos, ya la lubricamos. Entonces procedemos a hacer esto aquí como para darle unos últimos retoques a la limpieza. Ahora ya la ponemos de frente nuevamente y vamos a proceder a poner la parte frontal donde van las tapas de las tintas y el panel. Mantenimiento de impresora. Recuerda, deja tu comentario. ¿Tienes dudas, preguntas, algo no te queda claro? ¿Tienes algún error particular y quieres que te demos alguna orientación? Recuerda dejarlo aquí en la caja de los comentarios. Aquí estamos presentando lo que son las tapas o las cubiertas de los recipientes de tinta. Las vamos presentando como para que vean dónde es que las debemos de poner y cómo las debemos de poner. Pero primero debemos de poner lo que es el panel de la impresora. Recuerden que este panel lo sacamos hacia arriba, lo ponemos hacia abajo. Él enchaza de manera perfecta. Luego nos debemos de fijar que lo que es el bus de datos y los dos cables de la energía, ese amarillito y naranjado que están ahí, no vayan a quedar pisados con la tapa o vayan a quedar en la ruta del tornillo a la hora de ponerlo, porque lo podemos dañar. Aquí ponemos los tornillos. Recuerden que él va sujetado por 4 tornillos. 4 tornillos tipo Phillips o de estrella o estriados, como los llamen pues en su país. Estos 4 tornillos la sujetan y la mantienen en su posición.
Y ponemos los 4 tornillos para poderla sujetar bien. Debemos de mirar que encaje perfecto. O sea, si vemos que el tornillo como que no entra bien, como que hace mucha fuerza, pues lo retiramos y lo volvemos a poner. Que quiere decir que el panel no está quedando bien puesto. Aquí recuerden que esto no es una carrera contra el tiempo, sino una forma de hacer las cosas bien. Porque si nos queda mal puesto aquí, entonces la máquina va a quedar marcando algún tipo de error o incluso se va a zafar, se va a caer solo. O incluso en ocasiones pierde hasta la estética de la impresora solamente porque no lo pusimos como era. Como ven, estamos poniendo entonces los tornillos para proceder a poner la tapa. Mantenimiento de impresora, suscríbete, dale manito arriba, comparte nuestro contenido. Estamos muy felices con aquellas personas que visitan nuestro video. Día a día van aumentando los seguidores y las personas que creen y nos apoyan en este canal. También para aquellas personas que han hecho sus donaciones, muchos de manera anónima, pero que nos ayuda también para ir aumentando en herramientas y también para poder mejorar la calidad de los videos. Día a día estamos como tratando de innovar. No soy muy experto como ven en el tema de la edición, pero ahí de a poco voy mejorando y capacitándome. Aquí ya como ven pusimos la tapa del lado derecho, ahora vamos a ponerla del lado izquierdo, es lo mismo. Simplemente la presentamos desde abajo y luego la presionamos en un lado y en el otro de forma que ella encaje perfecto. Miren aquí, ahí ya encajó de manera perfecta. Eso es lo que buscamos que encaje. Si vemos que queda como medio abierta hacia un lado, la cerramos y ya. Aquí un golpecito, que eso lo llamamos nosotros golpe nevera, como para terminar de ajustar esos golpecitos, no esos diablazos como dicen que le dan como muy fuerte y la revientan, no. Es un golpecito leve como para ayudarla a sentar, porque ella la ayuda a sujetar es la presión. Entonces le damos un pequeño toquecito como para ayudar a que presione totalmente y quede cerrada la línea para que no se vaya a notar que está abierta. Eso. Aquí, como les digo, lo que estamos es tratando de hacer eso. Ya es un poquito engorrosa a los lados porque la idea es no reventar el pestillo. Entonces, miren aquí, por ejemplo, esta quedó mal puesta porque se nos soltó ahí fácilmente con tocarla, ya se vino. Entonces, tenemos que fijar qué es lo que está pasando aquí y reacomodarla. Acomodarla en su posición para que todo quede trabajando bien. Mantenimiento de impresoras, suscríbete a nuestro canal. Recuerden lo que les dije, si ustedes notan que los tornillos no quedaron bien, que algo, no importa, pues la volvemos a desarmar y armar. O sea, como les digo, la idea es que cuando cualquier máquina de estas llegue a nuestro taller, o incluso si es la nuestra, que le vamos a hacer mantenimiento, que nos arriesgamos, la idea es que quede igual o mejor de cuando la desarmamos. Y eso lo que nos va a decir es la paciencia que debemos de tener con ella. Y yo estoy viendo que como que no está casando bien, pues me parece que no encaja. Entonces aquí sí soy como un poquito más riguroso, entonces estoy tomando bien medida para mirar qué es lo que pasa que ya no cierra bien. Miren que si no tiene el panel cierra más fácil, pero recuerden que ya el lado interior tiene unos festillitos que fueron los que presionamos para poderla sacar. Entonces debemos de verificar que esos pestillos sí dejen de pasar el panel, porque si no, no hacemos nada. Aquí yo les intenté poner así, pero después caí en cuenta de que no me da, porque no baja. Miren, aquí no nos permite bajar completo. Entonces, ahí es donde debemos de aprender el orden, el orden consecutivo en el que debemos de armar y desarmar las cosas. Aquí ella no nos va a casar. ¿Por qué? Porque el pestillo de las tapas, no, los que tienen como un pequeño bisel, no dejan ingresar bien el panel. Entonces lo mejor es retirarlas y volverlas a poner, pero después de poner el panel. Y las vamos a retirar suavemente, las vamos a dejar medio abiertas para presentar el panel y ver cómo queda.
en el bus de datos que no nos vaya a quedar pisado. Aquí la presentamos y ya hay casa de manera perfecta. Casa mejor, ya ahora sí cerramos las tapas laterales. Aquí es cuestión de práctica, de tacto, de ponerla bien. Ahora ver cómo queda. Y es un poco tedioso. Lo que pasa es que ustedes dirán, no, es que no sabe hacerlo, no. No es que no sepa, sino que no quiero reventar ningún pestillo. Entonces por eso es que me tomo mi tiempo para ponerlo de tal forma de que quede bien puesto, porque no quiero reventar ningún pestillo, porque incluso algunas de estas máquinas son máquinas de... Algunas no, todas estas máquinas son de usuarios que las traen a nuestro taller porque confían en el trabajo de nosotros. Entonces no nos interesa entregarles una máquina que quede coja, que le falte tornillos, que le falte algo, porque a mí no me gustaría que me la entregaran así tampoco. Entonces mejor lo hago lo mejor posible, así me demore un poco más. Recuerda que si estás ubicado también en Medellín o en Colombia, incluso tienes alguna máquina que desees que te revisemos, te reparemos, nos puedes escribir a nuestra línea de WhatsApp que aparece al final de todos nuestros videos, o en la descripción de los videos también encuentran nuestra línea de WhatsApp. Nos escribes ahí y ya nosotros te damos los datos y te explicamos cómo hacer para que la haga llegar hasta nuestro taller o para nosotros programarle recogida. Aquí nosotros hemos trabajado máquinas que han llegado incluso del otro lado del país. Nosotros estamos casi al centro, pero llegan de todas partes. Y como ven, ya cerró bien, ya la tapa se pudieron poner normal y ya pudimos poner los 4 tornillos sin dificultad. Aquí lo que vamos a hacer es poner el cable. Ellos tienen como una guía por la que ingresan. No es puesto de cualquier manera, para eso tiene su guía ahí de dónde se pone. Lo mismo el bus de datos también tiene como una pequeña guía que es lo que lo mantiene en su posición. Miren aquí, ingresa por aquí, un pestillito aquí, otro más adelante, otro pestillo por acá. Lo que hacen es que lo sujeta. Recuerden que este bus de datos un tiene una cinta doble faz que le ayuda a pegar. Entonces primero lo presentamos a la tarjeta, lo ponemos en su posición, nos aseguramos de que quedó bien. Luego el cable de la energía que va por encima, también lo mismo, quedó bien puesto. Y ponemos el doble faz que simplemente lo pegamos ahí nuevamente para que garanticemos que el bus de datos no se va a estar moviendo. Ya lo pusimos ahí y ahora nos falta poner la otra tapita que protege el cable y el bus de datos como para que no estén ahí a la intemperie, diríamos nosotros. Es como que no esté ahí como suelto, pues. Aunque esta tapita también es muy fácil de poner. Vamos a poner primero la parte delantera. Desde que ella tiene como una guía ahí. Y luego acá en la parte de al lado la tenemos que levantar un poco y presionarla hacia abajo. Ya se levanta porque ella es muy flexible. Aquí la ponemos adelante, que no quiero reventar los festillos porque después no me va a casar bien. Y ya miren, ella queda fija y asegurada y no lleva tornillos, pero la agarran los festillos que tienen a presión. Aquí ya, ahora sí vamos a proceder ya con la montada de lo que es el panel del escáner, todo el escáner completo. Ya casi estamos terminando pues de armar la impresora. Recuerden que esta es una Canon G7010, impresora multifuncional, muy buena, muy robusta esta máquina. Y la verdad me gusta la estructura de la máquina y la forma como trabaja porque es muy rápida, muy rendidora. Y vamos a poner los buses de datos del escáner, el grande el del escáner, el pequeño el del motor. A tratar de hacerles un acercamiento aquí como para que lo vean mejor y vean en qué zona van conectados. Miren aquí.
van conectados para que luego no se equivoque. Miren, ponemos el de la energía, o sea, fue el único que desconectamos. Entonces no tendríamos por qué perdernos ahí. Los buses de datos, como ven, son más delgados. Lo que hago siempre, pues son de tamaños diferentes. Yo siempre lo que hago es que lo froto con un paño, con un pedazo de servilleta, incluso papel higiénico, o en este caso, con los dedos para garantizar que no tenga ningún tipo de humedad, cinta o algo. Si tiene algo de humedad, inmediatamente lo paro el proceso ahí, lo limpio hasta que garantice que no hay más humedades en la máquina. Lo tiramos hacia abajo para que cuando pongamos esta pequeña tapita no lo vayamos a pisar o a morder, que lo dañamos. Entonces ponemos la tapa después y tiramos la tapa hacia la derecha, miren. Ella encaja aquí y va hacia la derecha. Ya con eso quedó ya fijada ahí el bus de datos, los buses de datos del escáner. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el brazo de apertura del escáner. Recuerden que es este blanco largo que está aquí. Lo paramos, lo ponemos aquí de frente y lo conectamos. Es muy fácil de conectar. Ahora ponemos aquí esta que es como la bisagra. Le vamos a poner su tornillo. Recuerden que ya lleva un tornillo que es un poco especial. Dos tornillos son diferentes, ese y el que está aquí abajo. Y es ese tornillo que tiene una arandela fija, pero más grande. Entonces ya ponemos esos tornillos ahí. Lo sujetamos bien para que nos permita bajar o subir el escáner sin ningún problema. Ven aquí. Lo atornillamos bien para garantizar que no se vaya a caer. Aquí ya bajamos el escáner y él baja con total normalidad, suave, sin hacer ningún tipo de ruido extraño, sin reventarse, nada. Todo funciona como debe de funcionar. Si hacemos las cosas bien, nos debe de quedar bien. Ahora vamos a poner la tapa de trasera o la tapa de la bandeja de papel. Aquí la vamos a torcer un poco. Recuerden que yo les dije que ella es muy flexible, entonces la enganchamos a un extremo y la torcemos del otro, de tal forma que ella ingrese como en ese riel. Y miren, cuando yo la baje o la suba, no tenga ninguna dificultad para hacer ese procedimiento. Si se atasca o como que no entra bien es porque está mal puesto. La levantamos para poner, recuerden que no hemos puesto la zona del duplex, que es esto, entonces la vamos a levantar aquí para poner la zona del duplex de la impresora. Recuerden, yo les recomiendo tener como todas las piezas en un solo lugar a medida que las voy quitando para que luego cuando las vayan a poner no se les olvide alguna, que después les toca desarmar o incluso se les alarga el trabajo porque a veces se nos olvida poner alguna pieza y luego no nos acordamos. Para poner las tapas laterales, mire, primero la presento adelante, donde están los tres pestillos, y luego simplemente la presiono contra la máquina. Miren, yo hago presión sobre todo donde están los distintos pestillos que la sujetan, y ya con eso voy garantizando de que ella está quedando bien puesta. Miren, aquí cerró perfecto. En la parte de atrás se puede ver de pronto una línea, pero es porque no se le han puesto los tornillos. Ahora vamos hacia el otro lado, el lado derecho. Recuerden que es donde podemos ver la bisagra o el brazo que sostiene. Estos son los pestillos que le digo. Los ingreso adelante primero y luego me vengo suave cerrando uno a uno los laterales. Voy presionando, presionando, presionando hasta llegar a la parte de atrás. Ya en la parte de atrás lo que hago es poner los tornillos, 4 tornillos que fueron los que retiramos. La presiono un poquito para poner los tornillos para que queden sujetos. Y ya con eso estamos casi finalizando con el armado de la impresora Canon G7010. Recuerda que si tienes preguntas, dudas, no olvides dejarla aquí en la caja de comentarios. Ayúdanos a difundir esta información, a que más personas nos conozcan
personas a las que les sea de utilidad nuestro contenido, todos son bienvenidos aquí a nuestro canal de mantenimiento impresoras. Y ya está, ya pusimos los dos del lado derecho, ahora vamos a poner los dos del lado izquierdo. Pues ya con eso estaríamos cerrando lo que es la impresora. Nos falta solo poner en la parte delantera las dos tapas azules, que son las que necesitamos abrir para poder cargar la tinta en la impresora. El tornillo. Para eso nos ayudamos de nuestro imán de neodimio. Estos imanes son muy buenos, muy poderosos y nos ayudan a siempre tener un orden con los tornillos. Así no nos puede sobrar ningún tornillo y no se nos extravía ninguno tampoco, porque los estamos teniendo siempre como en su lugar, como que todos a la mano. Ya terminamos aquí. Miren, ya estamos en la parte delantera. Son las dos tapas que les decía. La tapa azul, que es muy fácil, simplemente la presentamos en una esquina y la metemos del otro. Hacemos lo mismo del otro lado. La presento en una esquina, miren. Presento en una esquina, ella como es tan flexible, la meto en un extremo, luego en la otra pata solo la estiro un poquito. Mira, aquí como ven, aquí la estiro un poquito y ya ingresa. Si no me da con la mano, porque a veces tienen las manos como muy delicadas, pues nos ayudamos con un destornillador de pala o una paleta como la que tengo yo, para poderlo ubicar en su zona. Miren, yo y con la paleta yo la empujo un poco hacia afuera y ya miren que aquí ya quedó la tapa bien puesta. ¿Verdad? Mantenimiento de impresora, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad, que te haya enseñado o ayudado a solucionar tu problema de desarmado y mantenimiento de la impresora Canon G7010. Recuerda darle manito arriba, comparte nuestro contenido y nos vemos en un próximo video.